Ximena se apretaba contra la pared fría. Palpó en su bolsillo la llave que había robado durante el día. En la otra mano, apretaba una funda de almohada anudada que contenía algo de ropa, un trozo de pan duro y una toalla. Ya no quedaba miedo, solo una desesperada determinación por escapar de aquellos muros donde la habían encerrado con un vil engaño. Sabía que el velador de su piso no estaba. Ya se había ausentado varias veces por la noche para ir a charlar con una nueva empleada en el pabellón contiguo. Ximena avanzó aprisa, casi corriendo por el pasillo vacío y dormido. En el ala administrativa, al igual que en su pabellón, reinaba un silencio sepulcral. La oficina del director del centro estaba silenciosa. La luz de la luna inundaba el escritorio, creando una sensación de irrealidad en todo lo que sucedía. La joven vació apresuradamente los expedientes de los pacientes del centro de salud mental que empezaban con la letra F y comenzó a revolverlos. Finalmente, tras varios minutos de búsqueda febril, sacó el expediente de Fuentes y, de dentro, lo más importante, su credencial para votar. Al salir de la oficina, tomó del tablero una llave de repuesto de la puerta principal que daba a la calle. La fugitiva bajó al vestíbulo. En la caseta, junto a los torniquetes de la entrada, dormía el guardia de seguridad. Como una lagartija, se arrastró por debajo del mostrador, tratando de no suspirar de más ni de mirar la intimidante cámara de vigilancia que colgaba del techo. Al llegar a la pesada puerta, la joven, intentando no hacer sonar la llave contra la cerradura, la introdujo con cuidado y la giró lentamente. Luego, se quedó inmóvil por un instante, asustada, escuchando los ronquidos del guardia dormido. La puerta se abrió sin hacer ruido. Una leve sonrisa asomó a sus labios al recordar cómo, la víspera, había provocado al encargado de mantenimiento, insinuando que en su dominio cada puerta rechinaba, y notó con satisfacción que él, a regañadientes, había engrasado las bisagras. Al pisar el porche, la joven ya sentía el fresco aire nocturno de la libertad. De repente, un haz de luz de una linterna brilló desde la esquina y se movió sin rumbo por la barda. Ximena saltó del porche sin hacer ruido y se pegó al suelo, intentando fundirse con la pequeña escalera. Asomando un ojo por entre sus escalones desconchados, la fugitiva observó cómo el somnoliento vigilante pasaba de largo arrastrando los pies, moviendo perezosamente la linterna justo delante de él. Tan pronto como la oscuridad que se cerró tras él ocultó su figura, Ximena se levantó de un salto y corrió hacia la vieja cerca. Llegó a un lugar donde dos secciones de metal se habían torcido, formando una estrecha brecha. Arañándose, la delgada joven se escurrió con dificultad hacia el exterior y se deslizó hacia la salvadora oscuridad. El lugar era desolado. Más allá del centro comenzaba un denso bosque. Abrazando la funda de almohada con su ropa y su credencial, empezó a abrirse paso entre la maleza, tratando de alejarse lo más posible de aquel odiado lugar. A través de las ramas se filtraba una débil luz de luna, que iluminaba a duras penas el camino. Se movía como un autómata. Las ramas crujían bajo sus pies, y los arbustos espinosos se enganchaban en su bata y en sus pantalones. Sus pies resbalaban constantemente en los montículos de tierra, pero Ximena no aminoraba el paso. Pasaron varias horas. El cuerpo le ardía y su respiración se había convertido en un jadeo pesado y entrecortado. El cielo comenzó a clarear poco a poco. Al ver un arroyo que murmuraba, la fugitiva se desplomó sobre el musgo suave y húmedo y acercó su rostro acalorado al agua fría. Luego sacó de la funda el trozo de pan duro y comenzó a morderlo con avidez. Pronto, el cansancio la venció, sus párpados se volvieron pesados y se hundió en un abismo. Tenía 23 años otra vez. De nuevo se encontraba en su antiguo apartamento, agotada por el trabajo y el estrés, con un diagnóstico de trastorno bipolar que le habían dado los médicos. La tensión en la relación con su madre, debido a las constantes peleas, había llegado al límite. «Me vas a matar con tus escándalos», gritaba su madre, con el rostro desfigurado por la ira. Incapaz de explicarse, Ximena, debilitada por una profunda depresión, solo empujó a su madre con fuerza para alejarla. Ella trastabilló y cayó. Sus ojos se abrieron de par en par por el susto. «Estás loca. Ya verás lo que te consigo». Y de pronto, un par de enfermeros corpulentos la sacaban de la casa, sujetándola por los brazos. Ximena se dio cuenta demasiado tarde de que no era una broma, que su madre la había traicionado, usando su pánico como pretexto para deshacerse de una hija incómoda y no querida. Había terminado en un hospital psiquiátrico. El año siguiente se convirtió en una pesadilla. En el hospital psiquiátrico, su diagnóstico relativamente leve fue cambiado por esquizofrenia paranoide. No recordaba nada del mes y medio de tratamiento intensivo, ni de los medicamentos. Más tarde, Ximena se enteró de que, por iniciativa de su madre, la habían declarado en estado de interdicción,
quitándole su capacidad jurídica. Posteriormente, la trasladaron aquí, a este centro de salud mental. Esta era su oportunidad. Y después de 2 meses, reuniendo toda su voluntad, fue a ver al director con una petición. Quiero presentar una solicitud para recuperar mi capacidad jurídica. El director sonrió con malicia, y esa risita sonó como una sentencia. Ximena, entiende, con tu diagnóstico no se puede hablar de ninguna capacidad jurídica, la despachó con un gesto de la mano. Descansa aquí. En resumen, aquellas palabras la invadieron de nuevo, como entonces, con el terror de darse cuenta de la desesperanza de su cautiverio entre vecinos incoherentes que solo balbuceaban. La joven gimió en sueños y se despertó bruscamente, respirando con dificultad. A pesar del fresco aire de la mañana, su ropa gastada estaba mojada y caliente por el horror vivido. En su cabeza, un solo pensamiento martilleaba como un disco rayado: no me quedo ni un día más, me escapo. Se levantó, recordando cómo durante semanas había vigilado al viejo encargado de mantenimiento, cómo había aprovechado un momento de descuido para robarle la llave y cómo esa misma noche había huido. El objetivo seguía siendo el mismo: encontrar refugio en algún pueblo remoto donde ni los médicos, ni las autoridades, ni su propia madre pudieran encontrarla. Con esta determinación en su corazón, continuó su camino. Después de una larga y agotadora travesía por el bosque, Ximena finalmente llegó a un lugar abierto y desolado. Los árboles se abrieron y ante ella apareció una ciénaga, donde los montículos verdes se hundían en un lodo espeso y pardo. El sol ya estaba alto. Aquí, sobre el pantano, el aire permanecía húmedo y pesado. Bordeando la ciénaga por el borde, que era relativamente firme, la joven se movía sin detenerse, cuando su atención fue atraída por algo ajeno al paisaje, algo que brillaba con bordes regulares bajo el sol. Semisumergida en el fango, no lejos de la orilla, sobresalía una gran camioneta 4x4. La potente máquina, salpicada de lodo, parecía absurdamente indefensa. La joven escuchó un chapoteo y un quejido. No lejos de la camioneta, un hombre exhausto chapoteaba torpemente, aferrándose desesperadamente a una rama que sobresalía del lodo. Cada uno de sus movimientos solo empeoraba su situación, y se hundía gradualmente en el pantano. Ella captó su mirada, llena de pánico. «Ayúdeme, me ahogo», graznó él al verla. No había tiempo para pensar. Si pasaba de largo, el hombre perecería. Sin pensar en las consecuencias, en que podría delatarse, corrió hacia él, inspeccionando el suelo a su alrededor. Tuvo suerte. Un tronco largo y recto sobresalía del musgo. Ximena, reuniendo todas sus fuerzas, lo arrancó con dificultad desde la raíz y envolvió firmemente una toalla alrededor de la parte por donde lo sujetaría, y luego, apresuradamente, le ofreció el otro extremo al hombre que se ahogaba. Él se agarró primero con una mano, luego con la otra. Tensando cada músculo, la joven tiró de él con todas sus fuerzas, y la toalla enrollada en su mano impidió que el tronco mojado se le escapara de su agarre desesperado. El lodo viscoso soltaba a su víctima a regañadientes, produciendo un fuerte sonido de succión. Finalmente, con un esfuerzo enorme, el hombre logró arrastrarse a tierra firme. Se dio la vuelta sobre su espalda y yació, extendido bajo el sol. Su moderna chamarra y sus pantalones de senderismo eran una costra de lodo seco. Creí que me moría. ¡Qué locura! En serio. Ya me había despedido de la vida, dijo con la voz rota y se secó la frente con la mano, dejando una fresca mancha negra de lodo del pantano. Ximena estaba de pie junto a él, inclinada y respirando con dificultad. «Lávese la cara», logró decir, y luego fue directamente al grano. «¿Sabe cómo llegar al pueblo más cercano?». Él no respondió de inmediato. Yació un buen rato, recuperándose. Luego finalmente se levantó y, cojeando un par de metros, se arrodilló junto a un pequeño charco de agua limpia. Sacando una navaja plegable, comenzó a raspar el lodo de su ropa. «Te mostraré. Solo déjame asearme un poco», se rió y la observó más de cerca. «Oye, qué milagro que estuvieras aquí». Ximena esperaba en silencio. El hombre se lavó la cara y, quitándose un paliacate, se secó el rostro y volvió a mirar a su salvadora. En su cara sucia apareció una sonrisa feliz. La joven lo miraba con abierta sospecha y desconcierto. No podía entender por qué estaba tan alegre, por no decir despreocupado. ¿Se fue solo en su camioneta al pantano? ¡Qué estupidez! ¿Estaba borracho o qué? ¿Por qué destrozó la camioneta? No pudo contenerse Ximena. «No calculé bien», dijo el hombre con pesar, pero sin el dramatismo adecuado, y se levantó. «La sacaremos. Han pasado cosas peores». Lanzó una última mirada a su camioneta atascada.
Vamos, te enseñaré el camino. Se movieron por el borde de la ciénega, chapoteando en el lodo pegajoso. Diego, ¿y tú cómo te llamas? Salvadora, preguntó él, caminando delante y volteando brevemente. Ximena, se presentó la joven y preguntó, entonces, ¿por qué te metiste en el pantano? El joven, como si ya hubiera olvidado que casi se ahoga, comenzó a explicar con entusiasmo. Verás, es un pasatiempo. Conduzco mi jeep por caminos todoterreno. Cuando vives y trabajas en la ciudad, necesitas adrenalina. El alma anhela aventuras. Tenemos todo un club de locos como yo. ¿Cómo te explico? Desafiamos todo aquello donde un coche normal es inútil: bosques, pantanos, montañas, desiertos. El off-road es una filosofía de libertad, valentía y unión con la naturaleza. Ximena se rió al ver su aspecto, cubierto de lodo de pies a cabeza. Vaya, pues casi te unes a ella en un todo, observó, sin poder evitarlo. Quizás sería mejor que te dedicaras a algo útil en lugar de hundir camionetas carísimas. Diego sacudió la cabeza con un sufrimiento fingido. Estoy harto del ajetreo de la ciudad. Las paredes de la oficina simplemente me asfixian, se quejó y, volviéndose, preguntó, ¿y tú qué haces en un lugar tan perdido? ¿Y además en bata? Huí de gente mala que me tenía encerrada y me maltrataba, confesó la joven. ¿Y tienes a dónde ir? ¿A dónde te diriges? Preguntó Diego con ligereza. No tengo nada. Y no tengo a dónde ir, dijo Ximena con sinceridad. Pronto llegaron a un pequeño y tranquilo pueblo. Diego la llevó a una casa antigua y descuidada. Mira, esta casa está casi siempre vacía. Vengo muy rara vez. Y solo para conducir el jeep por el bosque, dijo él. ¿Quieres vivir aquí? Para que la casa no se venga abajo del todo. Necesita supervisión y unas manos que la cuiden. Además, seguro que encuentras algún trabajito en el pueblo. Ximena examinó la estructura, que parecía bastante sólida. Era su oportunidad. Y sin pensarlo mucho, aceptó. Diego la dejó entrar en la casa y se fue. Regresó una hora después. Su rostro estaba sombrío y descontento. Nadie quiere ayudar. Tienen miedo de que la maquinaria pesada se atasque en el pantano. Y Gregorio, el ranchero de aquí, me mandó directamente al diablo. Diego resopló de manera ostentosa. Es un verdadero oso. Hizo un gesto con la mano. Bueno, intentaré resolver el problema en la ciudad. Dejó su camioneta en el pantano. Le entregó a Ximena las llaves de la casa y, prometiendo volver pronto, se fue a la ciudad. Ximena se quedó completamente sola en una casa ajena, en un lugar extraño, pero por primera vez en muchos años, dueña de su propio destino. Pasaron varios meses. Ximena vivía de forma tranquila y modesta en la casa de Diego, y nadie la molestaba. Al principio, los habitantes del pueblo trataron a la recién llegada con desconfianza, pero Ximena, poco acostumbrada a estar ociosa, demostró rápidamente su utilidad. Ayudaba a las vecinas ancianas a acarrear agua del pozo. A un anciano le explicó qué pieza exacta debía cambiar en su viejo radio para que volviera a funcionar. Poco a poco, los lugareños aceptaron a la chica tranquila y apacible y empezaron a acudir a ella más a menudo en busca de consejo o ayuda con pequeñas cosas. Y Ximena sentía como, junto con el respeto de ellos, también regresaba su propia valía. En el primer mes, Ximena encontró trabajo en el único rancho grande de la zona. Su dueño era Gregorio, un hombre corpulento y huraño con el ceño siempre fruncido. Hablaba con la gente siempre de forma breve y directa, y realmente recordaba a un oso por su tamaño y su mal humor. Ximena empezó con el trabajo más duro. No tenía miedo de ensuciarse, trabajaba rápido y nunca se quejaba. Se sumergió en el trabajo, sin dar a su mente ni un segundo para pensamientos ansiosos. Los conflictos pasados con su madre y la desesperación del internado se fueron borrando gradualmente de su memoria, y en su lugar apareció la rutina ordenada de la vida del pueblo y un sano agotamiento. Durante la cosecha, cuando una avería en la cinta transportadora principal detuvo todo el trabajo, Gregorio, abrumado por una docena de otros problemas en plena temporada, maldecía y se agarraba la cabeza. Ximena acudió en su ayuda con su ingenio. El huraño ranchero notó cómo ella organizaba a la gente con claridad y trabajaba sin descanso, animando a los demás. Esto evitó que la producción se detuviera. Ximena, tú sí que le sabes. Dijo él secamente, y su frente, habitualmente fruncida, se alisó ligeramente. A partir de mañana serás la capataz. Así, Ximena, gracias a sus habilidades, pasó de ser una fugitiva sin derechos a una trabajadora respetada. El verano dio paso a un otoño dorado.
Y luego llegaron los primeros fríos. Cuando la tierra empezó a helarse, Ximena se acordó de la camioneta atascada en el pantano. La idea no la dejaba en paz. Todo debía estar en su lugar. No se podía abandonar algo de valor así como así. Se acercó a Gregorio. He estado pensando. Podríamos intentar sacar el jeep, comenzó Ximena. El pantano está medio congelado ahora. Tu tractor no se hundirá si llevamos un cable extra y lo usamos de refuerzo. Gregorio frunció sus pobladas cejas y negó con la cabeza. ¿El de Diego? No, respondió con una sonrisa burlona. Aunque sea mi hermano menor. No quiero tener nada que ver con ese sinvergüenza. La camioneta es buena, insistió la joven. Diego me ayudó. Me dio un techo. No sé dónde estaría ahora. Si no fuera por su amabilidad. ¿Qué habría sido de mí? Gregorio la miró durante un largo rato. Luego se rascó la nuca con los 5 dedos. Reflexionando. Mira que eres terca, refunfuñó y asintió. Está bien. Intentémoslo. Lo lograron. El tractor de Gregorio arrastró la camioneta hasta las afueras del pueblo, donde la lavaron para quitarle el lodo del pantano. Ximena involucró al mecánico local en la restauración del vehículo, y para agradecerle su ayuda con la reparación, le arregló todo el patio y la casa, que estaban descuidados debido a la enfermedad de su anciana madre. La vida transcurría tranquilamente, tenía trabajo, los vecinos la saludaban, en el granero, la camioneta rescatada esperaba a su dueño. Un día, al llegar al rancho, Ximena escuchó a Gregorio, que pasaba por allí, discutiendo a gritos por teléfono. No puedes simplemente regalarla. Es la casa de nuestro padre. Me da igual lo que ella quiera. Y me dan igual tus deudas. Gregorio cortó la llamada. Y su rostro estaba desfigurado por un sufrimiento apenas disimulado cuando miró a Ximena. Algo dentro de la joven se encogió con un mal presentimiento. Supuso que se trataba de la casa en la que vivía y de algunos problemas económicos. A la mañana siguiente, un coche caro y reluciente se detuvo frente a la casa de Diego. De él bajó una mujer bien arreglada y vestida de forma llamativa, acompañada de un hombre de aspecto severo con traje y un portafolios en la mano. Una de las vecinas, que estaba junto a su cerca, le susurró inmediatamente a Ximena, señalando con la cabeza a la recién llegada. Mira qué vieja tan presumida. ¿No sabes quién es? Es la esposa de Diego. Margarita. Tras inspeccionar a Ximena con arrogancia, entró en la casa. El hombre del portafolios la siguió. Ximena entró tras ellos. Soy la legítima propietaria. ¿Y tú quién demonios eres? ¿Qué haces aquí? Preguntó Margarita autoritariamente. A ver, lárgate de aquí. Aunque Ximena se asustó, la fuerza interior que había ganado en los últimos meses no le permitió rendirse tan fácilmente. La joven se plantó. Usted no me trajo aquí. Así que no es usted quien me va a echar, respondió con firmeza. Las llaves me las dio Diego. A él se las devolveré. La arrogante visitante la fulminó con la mirada. A punto de decir algo, cuando de repente su vista se posó en el granero abierto, donde el frente cromado del jeep brillaba tenuemente. Los ojos de Margarita se encendieron con un brillo codicioso y depredador. Volveré en una semana con la policía y te sacaré a patadas. ¿Entendido? Siseó Margarita y, como despedida, le tomó una foto a Ximena con su teléfono, cuando los huéspedes no invitados se fueron. Ximena corrió inmediatamente a buscar a Gregorio. No tenía teléfono propio, y la joven le rogó al ranchero que se pusiera en contacto con Diego. Gregorio se negó en redondo al instante. Ese aprovechado me debe mucho dinero. Sus problemas no me importan, declaró con resentimiento. Que arregle él mismo sus líos con su esposa. Pero ella no vino por nada, exclamó Ximena. Tú mismo no quieres que se quede con la casa de sus padres. Escuché lo que piensa hacer con ella. Lo más probable es que la derribe o la venda a cualquiera. Y además, le echó el ojo a la camioneta. Comenzó a explicar apresuradamente, tu hermano te debe dinero, ¿verdad? Si Margarita se lleva todo, Diego no podrá pagarte la deuda. Ahora mismo, ustedes dos deben permanecer unidos. Gregorio miró a Ximena en silencio, sopesando sus palabras. Está bien, accedió finalmente y sacó su teléfono. Sería una lástima que derribaran la casa de mi padre. Marcó el número. Y Ximena escuchó como el huraño ranchero hablaba airadamente con su hermano. Después del mediodía, llegó Diego. Se bajó de un taxi, y Ximena notó de inmediato que había cambiado. Ya no tenía esa alegría juvenil y ligereza que recordaba de su primer encuentro. Diego parecía demacrado y nervioso. Había una pesadez en su andar. Se notaba que la vida lo había golpeado duro en los últimos meses. Se quedó inmóvil en la entrada, mirando a la joven en el porche.
Ximena ya no parecía una pálida fugitiva, sino una mujer vivaz y hermosa, llena de vitalidad. Ximena. Al principio no te reconocí, dijo Diego con admiración. Entraron juntos en la casa. El dueño recorrió con la mirada las habitaciones bien cuidadas. Luego dirigió una mirada asombrada a la joven. Eres una verdadera anfitriona. Eso sí que lo entiendo. Gregorio entró pesadamente en la casa. Los hermanos se quedaron uno frente al otro. Diego fue el primero en hablar. Y en su voz sonaba un sincero arrepentimiento. Goyo, sé que te debo dinero. Descuidé esa deuda durante demasiado tiempo y ahora entiendo por qué nuestra relación se arruinó. Aparte de ti, no me queda nadie. Margarita resultó ser una verdadera sanguijuela. Me chupó toda la sangre, me lo quitó todo, el negocio, el apartamento, el coche. Ahora quiere llevarse lo último que me queda, la casa de nuestros padres. Ximena, en silencio, le tendió las llaves del jeep. Diego no podía creer lo que veía. En sus ojos apagados, volvió a brillar una chispa de admiración. ¿Cómo? Fue lo único que pudo articular. Los tres se dirigieron a la camioneta en el granero. Diego acarició el costado limpio del vehículo. Fui un idiota, dijo en voz baja. Me duele dársela a esa mujer. Ximena le tiró de la manga y miró significativamente a Gregorio. Diego pareció despertar. Se volvió resueltamente hacia su hermano, tendiéndole las llaves. Es hora de cerrar este capítulo de una vez por todas. ¿Qué? Gregorio levantó las cejas con sorpresa. Goyo, la camioneta es tuya como pago de mi deuda, aclaró Diego con cierta solemnidad. Pues lo hubieras dicho desde el principio. Acepto, dijo Gregorio secamente, y se dieron un fuerte apretón de manos. Diego miró a su alrededor. ¿Y si te pongo la casa a tu nombre también? Comenzó. Hagamos una escritura de donación. Y Margarita no se quedará con nada. Gregorio negó con la cabeza. No, Diego. Ximena vive aquí. Ella es la dueña aquí. Ella restauró todo esto. Considérala su casa. No voy a hacerle daño a Ximena. ¿Tienes idea de lo que le pasó? No conozco toda la historia, solo lo que ella ha contado. Pero te aseguro que, si no tiene su propia casa, no tendrá trabajo. No vaya a ser que alguien se entere de su fuga, y entonces tendrá que demostrar que no está loca. Ahora Diego miró a Ximena de una manera nueva, y su rostro expresó una profunda comprensión. Ximena, qué ingrato he sido. Me salvaste la vida, ¿y yo qué hice? Te aventé las llaves de una vieja ruina y me fui. Y tú no solo la dejaste como nueva, sino que invertiste tanto esfuerzo y tiempo aquí, sin pedir nada a cambio. Goyo tiene razón. Este lugar es tan tuyo como mío. Diego tomó a la joven por los hombros y la miró de nuevo con sus ojos claros y risueños. Arréglense, vamos con el notario a firmar la escritura de donación, y estarás completamente a salvo. Por la noche, Ximena puso la mesa. Los hermanos se sentaron uno frente al otro, ya sin la tensión de antes. Gregorio sirvió un trago de tequila para celebrar la reconciliación. Después del primer brindis, los hermanos se abrazaron y pasaron toda la noche pensando en cómo seguir adelante y defenderse de los insistentes ataques de la exesposa de Diego. Pronto, Margarita regresó. Del coche de lujo bajó ella, seguida por su abogado. De un vehículo policial saltó el comandante del pueblo, un hombre robusto e imperturbable. Margarita se acercó a la casa y vio en el porche a su exmarido, que había salido y se apoyaba en la barandilla. Ximena salió detrás de él. Diego, ¿qué haces aquí? Exclamó ella, sorprendida, pero rápidamente se recompuso y sonrió con suficiencia. Bueno, quizás sea para mejor que los haya encontrado a los dos tortolitos juntos. Ahora todo me queda claro. Te equivocas. Margarita, sonrió Diego, sin apartar la vista de ella. No tengo un carácter tan venenoso como el tuyo. No me aprovecho de los demás. Y, al parecer, fui demasiado crédulo al confiar en ti. Y por eso lo pagué. Aún no has terminado de pagar. Querido, sonrió Margarita de oreja a oreja. ¿Dónde está la camioneta? No hay camioneta, se rió Diego. Margarita frunció el ceño. No te hagas el tonto. ¿Dónde está la 4X4? En ese momento, el mismo jeep con los costados cromados se acercó a la casa. Del volante bajó Gregorio y miró con gesto adusto a los recién llegados. ¿Te refieres a esta? Se rió Diego a carcajadas. Es la camioneta de mi hermano. Aquí están los papeles. Gregorio asintió bruscamente. Margarita fulminó a los hombres con una mirada de odio y se volvió hacia su abogado. Embarguen la casa. La casa no es mía. Margarita, dijo Diego e hizo un gesto con la cabeza hacia Ximena.
Ximena notó de inmediato cómo la mirada de Margarita cambió al instante. La sorpresa fue reemplazada por una furia hirviente cuando se dio cuenta de quién era ahora la propietaria de la casa. «Oiga, usted, policía, cumpla con la ley», gritó Margarita, señalando a Ximena con el dedo. «Esta impostora vive ilegalmente en una casa ajena». Luego sonrió con malicia, clavando su mirada en la joven en el porche. «¿Crees que no sé nada de ti? Hice mis averiguaciones, esquizofrénica. Aquí está la solicitud oficial del Centro de Salud Mental sobre tu búsqueda». Margarita sacó triunfalmente una copia del documento del portafolios del abogado y la agitó frente a la nariz del comandante. El policía frunció el ceño y dio un paso brusco hacia adelante. Ximena palideció, y por un instante, las nauseabundas paredes blancas de su antigua prisión aparecieron ante sus ojos. «No se apresure», dijo Diego en voz alta. Enderezándose, entró en la casa y regresó un momento después, con una carpeta de documentos. Mostró un documento en un protector de plástico. El policía y el abogado se acercaron y lo examinaron. «Aquí está la escritura de donación que establece que Ximena Fuentes es la legítima propietaria de esta casa», articuló Diego. «Y es mi recompensa. Ella me salvó la vida. ¿Acaso un loco es capaz de algo así? Y aquí hay una constancia de mi rancho», tomó la iniciativa Gregorio, sacando otros papeles de la guantera de la camioneta. «Y yo, como su empleador, confirmo que Ximena Fuentes trabaja como capataz y se desempeña en un trabajo que no cualquier hombre puede hacer». Acto seguido, Ximena dio un paso al frente, mostrando sus propios papeles. «Este es el comprobante del inicio del proceso para la rehabilitación de mi capacidad jurídica, con una petición de mi empleador y un certificado del médico de la región que indica que mi estado es estable». El abogado retrocedió y se volvió hacia su clienta. «Margarita, lo siento», dijo, encogiéndose de hombros. «No existen fundamentos legales para el regreso forzoso de la ciudadana Fuentes al centro. Yo, como su abogado, le aconsejo que cese el acoso a su exmarido, dado que está en completa bancarrota. Ya no tiene nada que sacarle». Diego, Ximena y Gregorio estallaron en una carcajada fuerte y unánime, mirando a Margarita, que estaba de pie, ahogándose de ira, como si fuera a explotar por el esfuerzo. La depredadora, viendo que había perdido esta batalla, abrió bruscamente la puerta de su coche. «Ni que me importara. Pudránse en este lodo». Subió al interior, cerrando la puerta con furia. Arrancó con tal fuerza que casi se olvida de llevarse a su abogado, que se subió apresuradamente al coche. El policía, meneando la cabeza, la vio alejarse. «Vaya mujer. Bueno, que les vaya bien». Se subió a su patrulla y se fue tranquilamente tras ella. Tras la victoria sobre Margarita, la vida tomó un nuevo rumbo. Ximena le cedió una parte de la casa al antiguo propietario, y Diego, al observar a la chica trabajadora y sociable, sintió por ella un profundo y tierno afecto que desplazó por completo sus sombríos pensamientos sobre sus recientes pérdidas. Tratando de expresar sus sentimientos, Diego se centró en cuidar de la joven. Usando sus contactos, consiguió que Ximena fuera sometida a un examen exhaustivo en un famoso instituto de la capital. Los resultados confirmaron la antigua sospecha de Ximena y le trajeron un gran alivio. El terrible fantasma del pasado, el estigma de la esquizofrenia paranoide, resultó ser un error médico. Los médicos de la capital declararon que Ximena nunca había tenido esquizofrenia, y que el trastorno bipolar se controlaba con éxito con medicamentos modernos franceses y suizos, siendo totalmente compatible con una vida plena. Explicaron por qué, durante casi un año, todos los síntomas de la joven habían desaparecido. La causa, dijeron, fue el ritmo curativo del trabajo físico, la tranquilidad del pueblo y la ausencia de estrés, que sirvieron como potentes anclas, permitiendo que su mente encontrara la estabilidad sin medicamentos. Pronto, Diego le propuso matrimonio a Ximena, y todo el pueblo celebró en la boda. Junto con su hermano, Gregorio pudo expandir su rancho. Los hermanos finalmente trabajaban como un solo equipo. Diego, utilizando su experiencia previa, comenzó a atraer recursos de la ciudad para levantar su pueblo natal. Con el apoyo de Gregorio y Diego, Ximena abrió su propia pequeña empresa. Estableció la importación de los necesarios medicamentos suizos y franceses desde el extranjero. Estos fármacos le dieron lo más valioso, la independencia de las circunstancias. Ximena vivía una vida feliz con su alegre y atento esposo y sentía que se lo había ganado. El apoyo de los dos hombres que la amaban no solo le dio un hogar, sino también una libertad total. Ya no era prisionera ni de un diagnóstico ni de la voluntad ajena. ¿Y ustedes? Escriban si les gustó mi historia y no olviden suscribirse a nuestro canal. En un par de días, saldrá una nueva historia aquí.
No se la pierdan.